Hay peleas que el destino nos debe y luego está el mayor crimen en la historia del boxeo moderno, Juan Manuel Márquez, Eric el Terrible Morales, la pelea que todos queríamos ver, pero que el negocio del boxeo realmente nos terminó robando. Por un lado tenemos a un tetracampeón mundial, un boxeador con un tremendo dominio en el juego de pies, las fintas y un control brutal de la distancia. Un peleador que podía dictar el ritmo de la pelea muy fácilmente. Por el otro, el Dinamita Márquez, un contragolpeador de otro planeta, capaz de desarmarte mental y físicamente, haciéndote pagar con sangre cada error que cometías al atacarlo. Hoy haremos un análisis de la guerra mexicana que el negocio del boxeo no permitió que sucediera. Juan Manuel Márquez, Eric el Terrible Morales. ¿Quién hubiera ganado en el enfrentamiento de estas dos leyendas mexicanas? Iniciaremos este análisis con Juan Manuel el Dinamita Márquez, un boxeador fuera de serie realmente, campeón en 4 divisiones distintas. Márquez construyó su legado sobre una de las escuelas de boxeo más difíciles y arriesgadas de dominar, el contragolpe agresivo. Si analizamos su repertorio de herramientas, tendríamos que decir primeramente que su precisión era milimétrica. Márquez no lanzaba golpes por lanzar, te invitaba a entrar a su distancia. El mismísimo Marco Antonio Barrera confesó en algún momento en una entrevista lo frustrante que era enfrentar a Juan Manuel Márquez, ya que su estilo te obligaba a pensar demasiado, te confundía, porque sabías que cualquier avance era realmente una trampa. Márquez operaba con una serie de contragolpes que eran, por ejemplo, su upper largo de derecha, que era uno de sus mejores golpes realmente. Por ejemplo, fíjense aquí, mientras el rival bajaba la cabeza para atacar, Márquez daba un paso hacia atrás, plantaba el pie de apoyo y sacaba ese upper que venía prácticamente desde el infierno, conectando justo en la barbilla. Pero eso no era todo, tenía uno de los mejores cruzados de derecha por encima del jab. Primeramente te tiraba un jab débil a propósito para que respondieras y al instante te cruzaba por arriba. Y si te cubrías la cabeza, tenía ese pivot perfecto donde esquivaba tu mano derecha y al mismo tiempo te clavaba un gancho de izquierda al hígado que te vaciaba los pulmones. De hecho, se sabe que los golpes al cuerpo de Juan Manuel Márquez eran brutales. Por ejemplo, en la pelea de Robbie Peden, Márquez conectó devastador castigo al cuerpo. Tanto así fue que hizo que Robbie vomitara sangre sobre el cuadrilátero y ese fue el resultado. Finalmente tuvieron que parar la pelea debido al tremendo castigo que estaba recibiendo en el cuerpo por parte de Márquez. Realmente los golpes de Márquez eran devastadores. Márquez además conectaba con una precisión y timing de otro planeta. Esto le permitió descifrar a un maestro olímpico como Joel Casamayor, pudo desmantelar a Juan Díaz y sobre todo leer a la perfección los movimientos de Manny Pacquiao, hasta lograr ese legendario knockout en el 2012. Eric el Terrible Morales, el primer mexicano en conquistar campeonatos en 4 divisiones de peso. Morales es un caso fascinante porque a diferencia del fajador mexicano tradicional que solo iba hacia adelante a lanzar y a recibir castigo, Eric era un boxeador tremendamente técnico, con su desplazamiento de piernas, con su juego de fintas, etcétera, etcétera, etcétera. Morales tenía uno de los mejores jabs de la división, medía la distancia de forma magistral y usaba fintas de hombros para desequilibrar al rival antes de soltar su derecha recta. Su obra maestra sin duda fue su primer pelea con Manny Pacquiao en el 2005. Morales fue el primero en derrotar al fenómeno filipino y no lo hizo a base de fuerza bruta, lo hizo a base de estrategia. Realmente Morales podía invitarte a la larga distancia o podía invitarte a la guerra en corto. Tenía las herramientas para cualquier escenario. Ahora vamos a enfrentarlos punto por punto. ¿Cómo se comparan estas dos grandes leyendas punto por punto en los aspectos más importantes del boxeo? Poder de la pegada. Aquí hay que ser muy justo. El propio Nacho Beristain, el legendario entrenador de Márquez y de hecho uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, ha reconocido abiertamente que Eric Morales tenía una pegada natural superior. Morales tenía prácticamente un mazo en los puños, especialmente en las 122 hasta las 126 libras. Era un golpe seco, pesado, que dejaba a sus rivales fulminados en algunos casos. Sin embargo, si analizamos cómo fue transportando ese poder de pegada conforme fue subiendo a divisiones más elevadas, creo que Márquez
Márquez equilibra aquí la balanza. El Dinamita logró llevar su poder de nocaut hasta las 147 libras, porque el daño de Márquez no solo venía de la fuerza bruta, sino de la precisión, del timing y del poder de encuentro, en muchas ocasiones usando la propia inercia del rival en su contra. La verdad están sumamente parejos en daño o en poder de pegada, pero me parece que Márquez saca una ligera ventaja por su estilo de contragolpe. Como sabemos, el contragolpe es un movimiento que no necesita demasiado poder para hacer mucho daño, ya que es un golpe que el rival muchas veces no se espera, no defiende y que recibe realmente con todo el cuerpo. Y si sumamos eso a la pegada de Márquez, me parece que saca una ligera ventaja ante Eric el Terrible Morales. Dominio técnico. Morales tenía un control sublime de larga distancia, su jab educado, sus pasos laterales y su capacidad para mantener a los peleadores en la punta de sus guantes era prácticamente de manual. Pero cuando se rompía esa distancia y la pelea entraba en el boxeo corto, me parece que Márquez era realmente en este aspecto un monstruo. Tenía la capacidad de bloquear, esquivar y conectar combinaciones de 4 o 5 golpes, intercambiando arriba, abajo, en fracciones de segundos. Morales era quizás más versátil, moviéndose por todo el cuadrilátero, pero la técnica defensiva y ofensiva simultánea de Márquez era descomunal realmente. Me parece que si analizamos de esta manera aislada los aspectos, Morales, al ser un boxeador muy técnico, podría sacar ventaja en muchos puntos. Pero si analizamos el nivel técnico en general, en un conjunto, llevado a la práctica, me parece que la balanza se equilibra bastante por esta razón. Entonces, en este punto me parece que le daríamos un empate técnico tremendamente cerrado en este rubro. Inteligencia y adaptación. Morales ejecutó la estrategia de su vida contra Pacquiao en su primer encuentro. Tenía un IQ de boxeo realmente elevado, pero Morales tenía un defecto fatal y, desde mi opinión, decisivo para esta pelea. Cuando la sangre le hervía, cuando sentía que lo habían conectado duro, Morales abandonaba toda la estrategia y se ponía a intercambiar golpes en el centro del ring por puro orgullo. Márquez, a diferencia, era de hielo, era calculador. Podría ir perdiendo, podía estar sangrando, incluso ser derribado, como muchos comentan por ahí. Pero se levantaba, limpiaba su cabeza y pasaba los siguientes rounds analizando el patrón de movimientos hasta tenderle a su rival la trampa perfecta. En IQ y control emocional me parece que Márquez saca una gran ventaja en este punto. Trayectoria. Veamos con quiénes se partieron el alma. Morales enfrentó y derrotó a nombres gigantes, incluyendo a un asesino como Junior Jones, y en el final de su carrera, cuando ya no tenía rodillas, le dio la pelea de su vida a Chino Maidana, viendo prácticamente con un solo ojo, cosa que es una locura. Pero miremos los cruces directos. Marco Antonio Barrera derrotó a Morales 2 veces en guerras absolutamente cerradas. Y desde mi humilde opinión, Barrera ganó las 3 peleas, ya que si bien fueron peleas muy cerradas, en la primera pelea, que fue de hecho la más controversial, si analizamos el daño recibido por ambas partes, me parece que la balanza se inclina hacia el lado de Barrera. Y me parece que no estoy equivocado, porque conforme fuimos viendo las demás peleas, vimos que la balanza se inclinó totalmente hacia Marco Antonio Barrera. Pero cuando Márquez peleó contra Barrera, lo dominó con mucha facilidad y claridad realmente, exponiendo sus huecos, y hasta cierto punto de la pelea parecía incluso que estaba a punto de noquear al gran Barrera. Y esto me parece que fue porque ya la diferencia de niveles en este punto era bastante notoria. Ahora, si hablamos de Manny Pacquiao, me parece que la historia es muy parecida. El filipino fue derrotado por Eric Morales cuando este estaba en su ascenso. Sin embargo, cuando Pacquiao logró alcanzar, desde mi opinión, su prime boxístico, destruyó en 2 ocasiones por la vida rápida a Eric Morales. Márquez, en cambio, gestionó la precisión sobrehumana de Pac-Man durante 4 guerras de 12 asaltos. Aquí cabe mencionar que Márquez pudo gestionar muy bien, de hecho, a pesar de que fue tirado en algunas ocasiones y viceversa, pudo gestionar muy bien la pegada, la velocidad
y la presión constante de Manny Pacquiao. Finalmente Márquez terminó regalándonos ese knockout del siglo. Márquez tenía una facilidad asombrosa para desarmar el clásico estilo agresivo mexicano. La trayectoria cruzada favorece sin lugar a dudas a Juan Manuel el Dinamita Márquez y me parece que este punto es tremendamente decisivo para determinar quién pudo haber ganado este tremendo combate. Conclusión y porcentaje. Con todo este análisis sobre la mesa llegamos a mi conclusión. Y si estos dos monstruos se enfrentaran a 12 rounds en su mejor momento, en su prime boxístico, para comenzar hay que reconocer que sería una pelea técnica, sangrienta y probablemente una de las más espectaculares de la historia. Mi veredicto: Juan Manuel Márquez se llevaría la victoria con un 60% de probabilidades frente al 40% de Eric Morales. ¿En qué escenarios creo que podría ganar Eric Morales? Me parece que Eric Morales tendría mayores oportunidades si desde el segundo uno peleara con el cerebro completamente frío, usando su altura, estableciendo su jab desde el segundo uno y boxeando en reversa. Si Morales lograra mantener a Márquez a la larga distancia, frustrándolo y sumando puntos sin entrar en la zona de fuego, podría llevarse una decisión a su favor, me parece. Pero seamos sinceros, esto es una pelea entre dos leyendas mexicanas que ya tenían pique detrás. En algún punto la pelea se iba a calentar y el factor definitivo aquí sería la calma y el dominio emocional. Morales tendía a perder los estribos muy fácilmente para entrar en la guerra callejera y ese era el momento exacto en el que Márquez tomaría tremenda ventaja. Márquez tendría la capacidad de absorber toda esa agresividad y castigar los descuidos de Eric Morales con combinaciones precisas al cuerpo y con contragolpes fulminantes. Si Eric Morales en medio de la pelea terminaba perdiendo los estribos frente al Dinamita Márquez, me parece que incluso Juan Manuel Márquez tendría la posibilidad de terminar noqueando a Eric Morales. Esa es mi conclusión. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Quién creen que tendría mayor posibilidad de haber ganado esta tremenda pelea? Obviamente este tremendo robo que el negocio del boxeo nos terminó dando realmente. Fue una pelea que todos quisimos ver, no veremos probablemente jamás, pero esa es mi opinión. Quiero saber ustedes, ¿quién piensan que podría haber ganado este tremendo combate?